deuda interna. La plata que deben las provincias. En la justicia siguen las denuncias por recortes. Bueno, y esto lo que termina mostrando es que el gobierno de Milei le está debiendo a todas las provincias parte de la coparticipación. Y Gabriela, sería interesante repasar una por una, porque Kicillof hizo una presentación judicial. Jorge Macri, que en minutos también va a estar aquí en los estudios de Crónica, también está reclamando fondos. Todas las provincias están pidiendo que se les pague lo deudado. Así es, porque esto es también la segunda vuelta de lo que recién hablábamos con el diputado Arroyo, que hay un montón de gente que cae en situación de pobreza, pero las provincias tienen cada vez menos recursos por los recortes que aplicó la Nación, por lo tanto tampoco pueden aplicar muchas medidas paliativas. Vamos a repasar con el mapa cuáles son todos los fondos que están reclamando las provincias, que van directo a la Corte Suprema de Justicia, porque todo lo que es nación, demanda de provincia hacia el Gobierno Nacional, entra directo a la Corte Suprema de Justicia. Ahora, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 500.000 millones de pesos. ¿Esto es lo que está reclamando? Sí, esto es un aproximado. Ahora cuando venga el jefe de gobierno, Jorge Macri, le vamos a pedir la actualización, porque esto es por un recorte de coparticipación que aplicó el gobierno de Alberto Fernández, y la Corte Suprema le dio la razón al gobierno porteño y le dijo que tenía que restituirle coparticipación por casi el 3%, cuando el gobierno de de Alberto Fernández le había dado solo la mitad. Bueno, así que se acumuló una deuda de 500.000 millones de pesos. Vamos a repasar otro de los distritos, porque evidentemente, claro, la provincia de Buenos Aires, y acá Kicillof fue el que se presentó también ante la justicia a reclamar 42.000 millones de pesos, evidentemente. Acá hay dos causas principales por lo que reclama Kicillof, que tiene que ver con el fondo de incentivo docente y por la quita de los fondos compensadores para el transporte, otro tema que preocupa mucho. Bueno, le agradecemos también estar en los estudios al diputado nacional por la provincia de Tucumán, Carlos Cisneros. Diputado, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Aparte, un representante, diputado nacional, que poco suele venir a los medios y muy interesante para charlar. Cuando esté Tucumán, preparémoslo para también ver la deuda con la provincia de Tucumán que tiene la Nación. Pero evidentemente estamos, diputado, en un contexto en el cual las provincias se sienten ahorcadas en este ida y vuelta de ajuste que está haciendo Milei. Sí, así es. Las provincias del interior, sobre todo las del norte, siempre, norte olvidado, siempre somos rehenes de los gobiernos nacionales de turno, de todo. Eso hace que si no hay independencia económica, a veces no hay independencia política. Lamentablemente es una presión que sienten los distintos gobiernos provinciales y buscan en todos los momentos, en todos los gobiernos, de tener un vínculo, una relación medianamente aceitada con el gobierno nacional. Claro. El tema clave es el decreto de necesidad de urgencia, que hoy nos rige. ¿Ese decreto hoy realmente mejora la vida de los argentinos o realmente lo complica? Porque está en el Congreso tratándose a ver si se voltea ese DNU o seguirá vigente. Mirá, como dirigente gremial, como diputado de la Nación por Tucumán, siempre he manifestado de que era totalmente perjudicial para la gente. El decreto no ha beneficiado a nadie. Ha permitido, hoy mismo veía que renunció el presidente de las cámaras que nuclean a las prepagas. Yo creo que esa voracidad empresarial permitió el decreto de necesidad de urgencia del mes de diciembre. Permitió un aumento indiscriminado. Yo lo veía al ministro Caputo y realmente veía con un nivel de falta de sinceridad importante cuando se refería que sí, tomaba nota de que las prepagas habían aumentado, pero que no se podía hacer nada. O sea, a las paritarias le puede poner límite, por ejemplo a camioneros en el Ministerio de Trabajo, para que no le autoricen la paritaria que había fijado, pero a las prepagas no le podía poner límite. Esperamos, sí. No, termine, ¿no? Porque le quería preguntar algo a Arroyo también. Porque estábamos esperando, hablaban como que, bueno, ya se va a acomodar con la demanda, la oferta. No, nosotros sabemos, lamentablemente, que hay
empresarios que no son benefactores sociales, que cuando vos le das la posibilidad de avanzar, avanzar y avanzar, y avanzan. Por eso la presencia del Estado tiene que ser firme para poner freno a esos abusos. Bien, Daniel, ¿qué implica cuando el gobierno nacional le pisa la plata a las provincias? Implica que la vida cotidiana, porque las personas viven en las provincias, de los santafesinos, de los tucumanos, de los bonaerenses, de los catamarqueños, de los formoseños, les va peor. El gobierno en esencia ha hecho 3 grandes recortes. A las provincias, que solo les dio una parte de la coparticipación, dejó la coparticipación para el tema del fondo de incentivo docente o del transporte u otros fondos para lo que tiene que ver con universidades. Recortó a las provincias, a las universidades y a los jubilados. Si uno dice, ¿cómo consiguió el superávit fiscal? ¿Cómo hizo para achicar tanto? Por ese lado. Y los que más sufren son las provincias. En realidad, los argentinos no viven en la Argentina. Cada uno vive en un pueblo, en un lugar. El recorte es muy evidente. Hay menos plata en una provincia, hay menos movimiento económico. El que hace changas tiene menos changa. El que labura la lleva peor. El comerciante no funciona. Se para la actividad económica. Y de verdad el nivel de recesión y de parate es fuerte. Hay que abrir los ojos porque es fuerte. Ahora, el otro tema que es delicado está en la ley bases que se está negociando en el Congreso, que tiene que ver con privatizaciones. Y una de las privatizaciones se habla de la del Banco Nación, que es el principal banco estatal, es el primero, es el que más clientes tiene, es el más relevante de la República Argentina. ¿Qué pasa con el Banco Nación a esta hora? ¿Está para privatizarse o tal vez se dé vuelta atrás, se dé marcha atrás? Hay en el proyecto original sí se hablaba de privatización. Ahora, hay algunos diputados, algunos colegas que pretenden convencer a los trabajadores de que una privatización parcial le haría bien. Yo les recuerdo a esos diputados, privatizar el Banco Nación es una torpeza mayúscula. Es un banco que da ganancia, es un banco que tiene presencia en los lugares que no llega. No va a llegar ningún banco privado, lo ha demostrado en plena pandemia, cuando había que pagar los beneficios IFE y todos los beneficios que se daban en plena crisis de la pandemia en el 2020, no había ningún banco privado dispuesto a hacer esa tarea. El Banco Nación Argentina en el último ejercicio ha dado 700.000 millones de pesos. Es un banco que está saneado, no necesita aporte privado, no necesita aportes del Tesoro Nacional. Es más, a veces el Banco Nación termina asistiendo a los distintos poderes ejecutivos. Yo te decía recién, Mariana, hay diputados, colegas, que se quieren convencer o tratar de tener la conciencia tranquila diciendo, bueno, la salida es una privatización parcial, que haya un aporte de capital privado, pero a esos diputados que alguna vez votaron la privatización parcial del Banco Hipotecario de la Nación, le queremos decir que no, que se equivoca, como se han equivocado en la época del Banco Hipotecario, porque el Banco Hipotecario, la mayoría accionaria es del Estado. Pero ¿qué pasa? El accionista minoritario es el que tiene el manejo, el control del banco, que es el señor Eduardo Elstein, que todo el mundo lo conoce, el dueño del Hotel Sheraton, donde paraba el presidente. O sea, ¿y qué sabemos del Banco Hipotecario desde que se privatizó en el 97, 98 a la fecha? Que perdió su rol. Ustedes si me dicen, che, este barrio se ha hecho a través del Banco Hipotecario, no hay. Se convirtió en una mesa de dinero manejado por privado con una torpeza y lo tenemos que hacer cargo, porque muchas veces gobernó el peronismo y no se corrigió esa situación poco normal, que el accionista minoritario sea el que tenga el poder absoluto dentro del banco. Bien, ahora, el recorte es no solamente las provincias con la nación. La calle también, muchas personas dejaron de consumir carne. Facu, estamos en vivo y en directo en la calle con vos. ¿Qué dice la gente? ¿Qué recortó el ciudadano común, el que está en la calle con vos? Facu, tuyo. Hola Carlos, Mariana, muy buenas noches. Sí, no solamente en lo que es la carne, sino también en muchísimas otros gastos, ¿no? También el transporte, tema del que vinimos nosotros aquí a Constitución y que muchos de ellos de alguna manera nos comentaban, ¿no? Ayer se acuerdan, ¿no? Que estábamos acá, nos decían, bueno, en vez de usar tanto el transporte, lo que es el colectivo o el tren, de alguna manera también usamos unas bicicletas, ¿no? Bicicletas que se pueden llevar en el tren, eso lo escuchábamos ayer. Bueno, vamos a hablar con alguno de ellos. Es una hora en la que cada una de las personas vuelve a sus casas, con lo cual vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? A ellas dos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Te veo con el... No importa. Estamos hablando acerca del consumo. Enfermera, si radióloga. Algo. Ustedes
¿Es personal de salud? Sí. Benjamín, no me ¿Le hagas. recortaron algo en su vida cotidiana? ¿Cómo están viendo la situación actual? Pues la situación actual está con respecto a la economía, Claro. me imagino. Bueno, la situación actual está un poco complicada, ¿no? Porque el tema de la economía de acá, todo se ha incrementado, menos los ingresos. Claro. Sí. ¿Tuviste que recortar algo en tu vida cotidiana? Bueno, la verdad sí tocó recortar ciertos, entre comillas, gustos que se pueden dar uno con el sueldo que uno tiene, pero ¿Cómo que, por ejemplo? no, por ejemplo, las salidas, los fines de semana y demás, más que uno es personal que, de la Facu, salud, tiene como un tiempo libre solo el fin de semana. Sí. Y eso, entre comillas, se ha cortado, es lo primero que se acorta. Ya después el tema del arriendo, el tema de los impuestos, de los servicios Es otra y demás, historia. ya entra como Pero en evidentemente... lo primordial, porque ya lo primero, las salidas y demás, no es como Un lo... poco las Claro. salidas en primer Pero lugar. Facu, Muchas acá, gracias. Sí, acá este sí, tema María. me parece importante porque acá fundamentalmente, y ya volvemos ahí con vos para consultar todo lo que está pasando y cuál es el termómetro, estamos hablando de una paciencia que le pidió a los sindicatos el gobierno de 3 meses, Carlos. En la última reunión que hubo de los sindicatos con Guillermo Franco le dijeron casi que les pidió que aguantaran 3 meses. ¿Está para aguantar 3 meses? Decididamente no. Aparte, si hay algo lamentable, hay que ser muy mala persona, muy mala gente para festejar despido. Solamente el que no ha trabajado nunca y el que no ha dependido del sueldo, festeja despido. Después que han despedido tantos trabajadores del Estado, se van cerrando tantas empresas, tantas pymes, que pidan paciencia ahora, y yo creo que la soberbia es una mala consejera, y esa paciencia y ese diálogo se debería haber buscado desde el primer momento. Lo podemos decir nosotros con Daniel, somos diputados de la Nación, el primer mensaje del presidente es de espalda al Congreso, es todo un significado. Algunos lo tomaban graciosamente como una cosa, bueno, era el primer día. No, ahí empezamos mal. Yo creo que siempre se ha denostado hacia la dirigencia sindical, siempre se habló mal de la dirigencia sindical, siempre se demoniza a los defensores de los trabajadores y ahora le piden paciencia. ¿Paciencia para qué? ¿Qué puede cambiar en 3 meses? Hay una recomposición salarial que necesitan los jubilados urgente. Tiene que haber discusión y se tiene que respetar, así como se respeta la oferta y la demanda, también se tienen que respetar las discusiones salariales libres en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Y además, creo que nosotros como organización sindical, desde la bancaria venimos analizando, obviamente, que si la Confederación General del Trabajo convoca una medida de fuerza, vamos a acompañar, somos solidarios con los trabajadores que han sido despedidos. O sea que en el paro general de la CGT los bancos van a estar, o sea, no va a haber bancos ese día, el 9 de mayo. Seguramente no, lo va a decidir los cuerpos orgánicos, el plenario del secretario general, que se reúne el jueves 26, pero sí, nosotros somos parte inescindible de la CGT. Bien, Daniel, ¿hasta cuándo va a soportar la gente? La misma pregunta que se le hizo a Carlos. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es el límite? ¿Qué día es? ¿Qué mes es? ¿Qué semana es? ¿Hasta cuándo? Sí, no sé un día, lo que sí sé que la combinación de 3 aspectos puede complicar mucho. Del aumento del transporte, el aumento de las tarifas, del agua, de la luz, el gas y el problema serio del nivel de endeudamiento de la familia. Yo creo que hoy la situación es, mucha gente la pasa mal y todavía tiene expectativa en el gobierno. Muchísima gente no y alguna gente sí. Pero el nivel de agobio es muy fuerte. Y en ese sentido, me parece más allá que uno no puede prever en qué momento, esta cosa de moverse sale caro, sí, de no llegar a fin de mes, de estar agobiado permanentemente, de que los salarios realmente no aumenten, de que parece que la plata desaparece, es fuerte. Yo creo que todavía la sociedad tiene expectativa en el gobierno, siente que hay que darle tiempo, una parte. Yo salgo a la calle, camino 20 metros, me agarra alguien y me dice, esto hay que cambiarlo ya, tengo que cambiarlo ya. Avanzo otros 20 metros y me dice alguien, mirá, lleva 100 días, esperemos un poco. Las mismas personas en situaciones parecidas, no sé hasta qué momento. Lo que sí creo, objetivamente, que hay esto que yo decía de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro. Sí, y que se ve en la calle. Pero debería, eso no es permanente, no es que solo hay implosión. En algún momento eso termina derivando. Eso va a salir. Por ahora, eso debería verlo. Ahora, te digo, ¿sabes cuál va a ser uno de los termómetros de que eso salga? De que esa implosión que vos decís,
se vea después en la calle, y mucho tiene que ver con el tema del boleto. Porque como el tema del transporte público es, a ver, nos pasa a todos, es transversal. Todos de alguna manera tomamos transporte público, es donde más se va a sentir. Entonces, acá, Carlos, están los datos y está claro que este va a ser un termómetro de la implosión a la explosión que señala Daniel. Y la clave va a estar el 25 de abril. Sí, señor. El 25 de abril se va a resolver si efectivamente hay un paro o no hay un paro debido al aumento del transporte, porque si hay aumento, el boleto se va como mínimo a 1000. Y te digo una cosa, vos decís el 25 y tenés razón porque hay paro, pero el 17, es decir, mañana, porque hoy es 16, mañana 17 va a haber una reunión previa donde van a ir con estos datos y donde te digo, va a pasar lo mismo que la semana pasada. No hay ¿Quién pone la plata para pagarle el aumento a los choferes de colectivos? ¿Por subsidio o por incremento de tarifas? Sí, pero una sola cosa. Los dos grandes conflictos sociales en América Latina en los últimos tiempos vinieron por el aumento del transporte. Claro, en Brasil y en Chile. Exactamente. El nivel de conflicto creciente que se dio en el último tiempo en América Latina fue cuando aumentó brutalmente el transporte. Y los dos debieron retroceder. Porque tanto Chile como Brasil no aumentaron el transporte debido al conflicto social. Exactamente. Pero lo que desacomodó la vida de las familias que venían aguantando y la desacomodó. ¿Qué es esto que te estamos mostrando? Y escribinos a nuestro WhatsApp porque Belén va a recibir todos tus mensajes. ¿Qué es lo que estás recortando? Queremos saber cómo te estás manejando en este nuevo esquema económico. Ya voy con Belén. Este es el monto, fíjate, precio del boleto real sin subsidio, 1.200 pesos. 1.198, ¿ahora cuánto está? 2.70. Bueno, esto que está es oficial. 24, esto lo pone la Cámara. 24.000 pesos por semana contando los días hábiles. Claro, Fede. Ahora, esto es lo que pone el importe, lo pone la Cámara de Transporte, pero esto está avalado por la Secretaría de Transporte porque es la estructura, lo que le llaman la estructura de costos. Esto es lo que puede hacer de implosión a explosión en la calle. Y la calle, ahí está, ya vamos, Néstor, que está, ahí es Facu Muñoz, ya vamos, Facu, tuyo, ya seguimos con este tema, dale. Bueno, seguimos hablando acá en Constitución sobre este tema, ¿no? El tema del consumo y por sobre todas las cosas también lo que más está preocupando aquí a los usuarios es el tema del boleto, ¿sí? El valor del boleto de colectivos, el valor del boleto de trenes. Así que vamos a preguntar también acerca de esta situación. ¿Cómo andás? Consulta. Dale, estás apurado. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Te hago una consulta rápida? Bueno, no. La gente está bastante apurada, obviamente, es que se va por el tren, horario Facu. En el que estamos trabajando ahora. Claro, se les va el tren. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Maestro, te hago una consulta rápida acerca del tema del transporte. ¿Estás al tanto de una posible suba en el precio del tren, del colectivo? Y todo sube en este país, gracias a Dios. ¿Cómo te afectaría esto? Y al bolsillo, como todo obrero. Bueno, gracias. Ahí está. Viste que hay una especie, muy apuradas. Hay una especie de resignación. Facu, ahí volvemos con vos. Belén, están escribiéndonos qué es lo que están recortando. ¿Cuáles son los mensajes? Están llegando muchísimos mensajes de acuerdo a lo que la gente tuvo que recortar en su casa para poder llegar a fin de mes, si es que lo logra, ¿no? Nos escribe acá Sandra de Villa Voz. Mira, nos dice, no compro más. En primer lugar, carne. En segundo lugar, facturas, que dejó de ser un producto de la clase popular, por así decirlo, y ya es un producto de privilegio prácticamente. Pan, galletitas, gaseosa, fiambre, helado. Mira, la lista te mandó. Sin cine ni comer afuera, eso definitivamente quedó out de la lista, ¿no? De las cuestiones básicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Néstor. No, te aportaba, ustedes hablaban recién de una presentación que hizo el gobernador Axel Kicillof ante la Corte Suprema. En esa presentación dice que si no le mandan los fondos para el subsidio del transporte público de pasajeros, en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires, en la parte del AMBA a la que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, el boleto se iría a 1.500 pesos el boleto. Claro, porque ahí lo que están calculando, sobre todo en el transporte provincial, es la estructura de costos que tiene la provincia, que es distinta en el nivel de subsidios, Néstor, que tiene Nación. Porque en Nación lo que tiene es entre provincia, es cierto lo que contaste, entre provincia, Nación y ciudad, todos van poniendo un poco, pero provincia se tiene que hacer cargo completamente del boleto. Y además desde enero para aquí se cortaron todos los subsidios que tenían que ver con esa parte específica, que son unos 5.000 millones de pesos, que es
uno de los 2 amparos que presentó ante la Corte de la provincia de Buenos Aires. Y con el agravante de que en la provincia de Buenos Aires muchas veces las líneas que llegan hasta la ciudad de Buenos Aires, donde se genera gran parte del empleo, implica que se tomen más de un transporte. Daniel, ¿qué pasa si el boleto se va a 1.500 en la provincia de Buenos Aires? No, yo creo que es inimaginable, es imposible, objetivamente, porque estamos hablando de, en términos generales, alguien del conurbano toma un colectivo, el tren y otro colectivo. Con lo cual, por lo menos, va a terminar con 2.500 pesos para trasladarse a un lugar. No, yo creo que es inimaginable. No veo cómo podría el boleto del colectivo ir ahí. Y en las ciudades del interior cambia el concepto de la siesta. ¿Qué suele pasar en el interior? Una persona va a trabajar como empleada de comercio a la mañana, se vuelve a su casa al mediodía, vuelve a las 4 de la tarde, toma 4 veces el colectivo. En muchas ciudades del interior que ya se quedaron sin subsidio, están cambiando el horario de los comercios por esta lógica. No, yo creo, no hay posibilidad objetivo de que el colectivo cueste 1.100 pesos o 1.500 pesos. Eso sí yo creo que la sociedad no lo va a tolerar. Bueno, y en eso Carlos, en Tucumán también se vive. Costos de boletos altos con salarios también muy bajos y un poder adquisitivo que no alcanza. Sí, inclusive se está analizando un proyecto de un legislador justamente de la bancaria de hacer que los trabajadores de comercio trabajen en horario corrido por los costos. Es un tema que no tiene todavía estado parlamentario, se está discutiendo en comisiones, se discutió en la legislatura, se habló con el gobernador de la provincia también, tratando de acercar a las partes y que esta medida no termine perjudicando a los empresarios de comercio. Yo veía recién atentamente que se dice y se analiza lo que la familia va dejando de consumir, pero también hay familias de trabajadores, inclusive de nuestro sector, que al día 15 ya no llegan. ¿Por qué? Porque los precios han aumentado de manera exorbitante. Y además, no solamente que la gente ha dejado de salir o de comprar una cosa u otra, hay gente que no tiene para comer, ¿sí? Literal. Más allá de la poca asistencia o la nula asistencia que ha ido llegando a los trabajadores sociales quienes asistían a gente más vulnerable. Entonces, hay una serie de condimentos que se suman como para que, ahora yo digo, han sido tan torpes, tan insensibles, tan indiferentes, vapuleando a todo, a la clase política, a los empresarios, a los periodistas que no aplauden como foquitas todo lo que lleva o dice que el gobierno que pretende hacer. Entonces ahora pedir paciencia cuando se ha avanzado tanto y se ha hecho un daño tremendo, un deterioro tremendo en el poder adquisitivo de trabajadores, estudiantes, empresarios, también están perdiendo los empresarios, jubilados, el nivel de indiferencia, la verdad que da bronca que ahora, después de todo lo que han hecho mal, pidan paciencia. En vez de tener, veíamos el otro día, había 2 diputados de la Nación que se acercan a una marcha a ayudar, Juan Marino y